Hola a todos y bienvenidos a Cyber Hill Security. Hoy vamos a tener un video que va a hablar de rootkits y bootkits. Es algo que han solicitado bastante y que corresponde a lo que sería la parte de análisis de malware avanzado de uno de nuestros cursos. Pero como es un tema tan extenso, tan cabroso, tan complejo, no podemos tratarlo en un simple video. De hecho, por algo es parte de un curso entero. Como tal, lo que voy a hacer acá es una suerte de introducción a este mundo para quien le resulte interesante, quiera saber qué es. Y voy a hacerlo de la manera que es necesario, en este caso en YouTube, porque nuestro público es variado, hay personas que todavía no manejan ciertos conceptos, hay personas que no saben escribir o leer código, o no tienen toda la información o todo el conocimiento referente a lo que son las entrañas de un sistema operativo, con lo cual vamos a tratar de apañárnoslas para cubrir esa brecha y que todos puedan seguir el video aunque no tengan una sólida base de conocimientos. Trataré de que sea lo más breve posible, pero siempre, como digo, vamos a arrancar por cubrir las bases, los fundamentos, porque sin eso avanzar es muy complejo, sobre todo si no se tiene experiencia previa. Creí interesante traer esa frase que, como ven, dice: en el mundo del malware, quien llega primero al kernel dicta las reglas del juego. Bienvenidos a la zona donde el sistema operativo deja de ser el dueño de la casa. Y esa frase van a ver que cobra mayor relevancia o mayor importancia en la medida en que empezamos a avanzar en el análisis de los distintos tipos de rootkit o de bootkit. Pues bien, vamos a hacer una suerte de resumen de lo que vamos a ver en el video de hoy, que como mucho llegaremos hasta el arquetipo más común de rootkit, que va a ser en este caso el de LD Preload, donde vamos a inclusive hacer un pequeño demo. Los otros, que ya son intermedio y mucho más avanzados, lo vamos a dejar para otras entregas, otros videos, porque si no se va a hacer extremadamente largo. E inclusive ustedes ya saben que a mí me caracterizan los videos no menores a 30 minutos. ¿Sí? No creo que se pueda desarrollar conocimiento y temas tan complejos en videitos al estilo TikTok. Pues bien, así que vamos a ir arrancando. Primero que nada, por definir qué es un rootkit. Entonces, cuando hablamos de un rootkit, no estamos hablando de simplemente una suerte de virus común. En realidad estamos hablando de una herramienta que está diseñada específicamente para mantenerse dentro de un sistema sin ser detectada. Entonces, normalmente el atacante ya logró entrar por algún tipo de vector previo, ya comprometió ese equipo, y lo que hace ese rootkit es asegurar que el acceso no se pierda. Entonces, la función principal, como se imaginan, es la persistencia y el ocultamiento. Ahora, un rootkit trabaja manipulando la forma en la que el sistema operativo muestra la información. No necesariamente es que borra cosas, sino que altera lo que el usuario o las herramientas de seguridad en todo caso pueden llegar a ver. Puede servir para ocultar procesos, puede servir para ocultar archivos, bueno, también, ¿por qué no?, conexiones de red o incluso hasta usuarios. Lo peligroso en sí es que el sistema operativo sigue funcionando aparentemente de forma normal, pero la cuestión es que la información que devuelve está, digamos, filtrada. Entonces, por eso suelen ser bastante difíciles de detectar. Muchas herramientas de seguridad confían en que el propio sistema operativo les va a pasar los datos correctos. Y si ese sistema, digamos, ya está comprometido a un nivel bastante profundo, como podría ser el caso del kernel, como lo vamos a ver más adelante, esa información claramente puede estar manipulada. Entonces, en otras palabras, estamos intentando, digamos, inspeccionar un entorno que ya fue alterado y que no tenemos, que no nos pueden dar datos fehacientes como para saberlo a primera vista, claramente. Bueno, y es por eso, por esta capacidad, digamos, de operar a niveles inclusive hasta privilegiados, que son, como decíamos, difíciles de encontrar, pero sobre todo difíciles de erradicar completamente. Particularmente si no se identifica exactamente dónde es que está instalado y qué componentes en todo caso modificó.
Entonces, además eso hace que sea posible que el acceso malicioso pueda reaparecer incluso después de que hayamos limpiado, digamos, parcialmente el sistema. Pero entonces la idea clave con la que me gustaría que se quedaran en este inicio, digamos, es que en realidad un rootkit como tal no busca hacer mucho ruido, sino que busca ser silencioso y quedarse ancladito al sistema. ¿Ah? Que es lo que tiene como problema básico, digamos, que no nos permite verlo. Y aquello que no podemos ver es lo más peligroso contra lo que tenemos que pelear o con lo que nos podríamos enfrentar. ¿Sí? Pues bien, avanzando un poco más para ir seteando o para ir estableciendo estos primeros pasos, sobre todo más que nada preocupándome por aquellos que no tienen conocimiento alguno de qué estamos hablando. Cuando mencionamos los tipos principales de rootkit, y vamos a hablar más que nada, nos vamos a enfocar en Linux en este caso, realmente estamos hablando del nivel de privilegio en el que operan dentro de ese sistema. Ustedes saben que en una arquitectura, por ejemplo, una arquitectura como la x86, existen distintos tipos de niveles que son conocidos como los rings, como vemos aquí, que en realidad representan diferentes contextos de ejecución. Ring 3 es donde viven las aplicaciones de usuario y Ring 0 es donde vive lo que conocemos como el kernel, que es lo que realmente le da nombre al sistema operativo, a las distintas versiones. En realidad lo que se llama Linux, que todos nos referimos de Linux, no es un sistema operativo, sino que en realidad es el kernel. Bueno, y después sobre eso se construye, ¿no?, el sistema operativo. Así que técnicamente no es que usemos Linux, sino que el kernel es lo que se conoce como Linux. Pero bueno, como dato aparte eso, entonces, mientras más cerca estamos de ese centro, de este círculo que tenemos aquí, mientras más cerca estamos del centro, del kernel, digamos, mayor es el privilegio y el control que va a tener sobre ese sistema. Los rootkits que van a estar o que podemos encontrar en modo usuario van a operar a nivel de Ring 3, como ven acá. ¿Sí? Ring 3 está a nivel de user. Y funcionan al mismo nivel que cualquier aplicación común, digamos. Es decir, no tienen acceso directo a la memoria del kernel, por lo que van a necesitar de apoyarse en técnicas como el hooking, algo que vamos a ver, funciones en bibliotecas compartidas, en los shared libraries. Por ejemplo, mediante lo que después vamos a hacer un ejercicio, como le decía, que es el LD preload. Entonces lo que van a hacer es interceptar las llamadas al sistema antes de que lleguen al kernel. Van a hacerlo manipulando los resultados, ¿sí?, para ocultar los procesos, los archivos o lo que son las conexiones. Y una cuestión es que son un poco más fáciles de desarrollar este tipo de rootkit y que generalmente son más estables, pero que también como contrapartida, ¿sí?, en ese trade-off vamos a ver que son teóricamente más fáciles de detectar, y especialmente si tenemos herramientas estáticas o mecanismos de verificación fuera de lo que es el entorno comprometido para realizar un análisis. Ahora, hay una gran diferencia cuando los rootkits están en modo kernel, es decir, porque van a ver que, como decíamos, operan a nivel del anillo 0, del ring 0, que es el nivel más privilegiado. Entonces acá ya no estamos hablando, o mejor dicho, más bien no estamos interceptando funciones en lo que es un espacio de usuario, sino que estamos modificando directamente estructuras internas del kernel, como por ejemplo la tabla de las syscalls o lo que es las listas de procesos. Entonces, al ejecutarse, digamos, con los mismos privilegios que lo que es el sistema operativo, pueden prácticamente alterar cualquier aspecto del comportamiento del sistema. Entonces eso le da un nivel de control total y al mismo tiempo hace que sean muchísimo más difíciles de detectar desde el propio sistema operativo, porque cualquier herramienta que dependa del kernel podría estar recibiendo esa información ya manipulada. La diferencia clave que tenemos que sacar de todo esto es que no todos los rootkits tienen el mismo alcance.
El nivel en el que operan determina tanto lo que va a ser su potencia, su poder, como su complejidad. Evidentemente, rootkits a nivel de usuario son menos complejos de desarrollar que los que operan a nivel de kernel. Es decir, cuanto más privilegiado es el nivel, mayor es el impacto potencial y mayor es la capacidad de ocultamiento, pero también es mucho más la dificultad técnica y el riesgo de inestabilidad si el propio código no está correctamente implementado. Así que, de todas maneras, en futuros videos, cuando veamos la parte de kernel en sí, que es la más compleja, vamos a ir analizando todos estos pequeños detalles. Bien, comandos modificados o backdoored commands. Acá está la cuestión, digamos, en los primeros años, cuando todavía no existían técnicas avanzadas de manipulación del kernel, en realidad los rootkits eran considerablemente mucho más simples. La forma más básica de mantener persistencia y ocultarse consistía generalmente en modificar directamente comandos legítimos del sistema operativo. Es decir, que en lugar de crear algo que sea completamente nuevo, ¿sí?, aquellos hackers de la vieja escuela alteraban herramientas que, por ejemplo, los administradores ya utilizaban para estar monitoreando esos equipos. Por ejemplo, si alguien ejecutaba un comando para listar procesos, el binario había sido modificado de repente para que simplemente no mostrara el proceso malicioso. Ahí lo mismo ocurría con herramientas que enumeraban, por ejemplo, conexiones de red o archivos abiertos, o incluso que hacían verificaciones de integridad mediante checksums. ¿Sí? Había ese tipo de concepción. Entonces el sistema seguía funcionando, digamos, aparentemente normal, pero esas herramientas de inspección estaban manipuladas básicamente para mentir a ese administrador. Técnicamente no se estaba modificando en estos casos el kernel ni tampoco interceptando las syscalls a bajo nivel, sino que en realidad estamos alterando, digamos, no tanto ahora, pero digo en ese momento, cuando recién se empezaron a salir este tipo de rootkits, en realidad solamente se estaba alterando el comportamiento de los binarios en el disco. Sí, era una técnica relativamente sencilla de implementar, pero bueno, dejaba un lote de artefactos forenses que eran bastante evidentes, como por ejemplo cambios en los archivos del sistema. Entonces, bueno, hoy ya consideramos este tipo de técnicas bastante rudimentarios frente a lo que serían técnicas más modernas, pero en su momento esto era muy efectivo, porque bueno, había muchos entornos que no realizaban las verificaciones de integridad profundas, ni tampoco auditorías constantes como justamente para poder encontrar este tipo de artefactos. Para mí es importante que a este punto ustedes entiendan que el concepto de rootkit no comenzó, digamos, con una gran sofisticación extrema, sino que eso fue a partir de que se empezaron a implementar distintos mecanismos de seguridad para detener el avance de este tipo de herramientas. ¿Sí? Sí, en realidad se comenzó con una idea básica de manipular, por decirlo de una forma, la percepción del sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que cambia con el tiempo no es el objetivo, sino el nivel técnico de complejidad de estas herramientas. ¿Sí? El nivel técnico, además, del tipo de ejecución para esa manipulación que se hace dentro del sistema. Bueno, un poco dentro de lo que es comentando lo que es la historia y la evolución, para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea de qué va, podríamos decir que a finales de los 90 comenzó a explorarse ya una técnica mucho más agresiva que simplemente aquello de modificar comandos en el disco. Y ahí vemos que en el 98 fue cuando se documentó por primera vez el uso del DevMem como un mecanismo para interactuar directamente con lo que es la memoria física del sistema. Ese dispositivo especial, digamos, permitía que procesos con privilegios de root accedieran en modo lectura y escritura a regiones completas de la memoria, incluyendo estructuras que estaban y que eran internas del kernel. Pues bien, lo que eso habilitaba era algo que era, para la redundancia, extremadamente potente, ¿no? Básicamente un hot patching directo sobre el kernel en ejecución.
Entonces, en lugar de alterar binarios en lo que es el espacio del usuario, el atacante iba a poder ya localizar estructuras críticas en esa memoria, como por ejemplo las tablas de syscall, ¿sí? O lo que les mencionaba hoy, la lista de procesos, y modificar todo ese contenido dinámicamente. Entonces ya no se trata de, cuando esto comenzó, ya no iba de reemplazar archivos, sino que se trataba de reescribir el comportamiento de ese sistema operativo a tiempo real. Ahora, desde el punto de vista técnico, eso habría todo un nuevo nivel de control casi absoluto sobre el sistema. Con acceso sin restricciones a todo lo que era la memoria física, y ya se podían manipular esa llamada del sistema, se podían ocultar procesos, se podían alterar permisos o inclusive modificar estructuras de red sin que quedaran artefactos evidentes, digamos, en el disco. El problema es que ese mismo poder también implicaba un riesgo enorme, porque cualquier error en la manipulación podía corromper el kernel y provocar, se imaginan, un crash inmediato del sistema. Entonces, y precisamente, digamos, por ese nivel de riesgo y abuso potencial, todas las distribuciones modernas comenzaron a restringir fuertemente lo que es el acceso a dev/mem. Entonces, con el tiempo, muchas directamente lo eliminaron, limitaron esa funcionalidad para impedir que se pudiera escribir libremente sobre la memoria del kernel desde un espacio de usuario. Por eso hoy esa técnica ya tiene más bien tiene un valor histórico que práctico en lo que son entornos actuales. ¿Ah? Pero es importante ir viendo la evolución de este tipo de herramientas. Acá lo importante que siempre tenemos que extraer no es solamente la técnica, sino un poco la evolución conceptual. Es decir, el entender el salto desde modificar herramientas visibles en el disco hacia alterar directamente la memoria del núcleo. Pues bueno, eso marcó un punto de inflexión en lo que es la sofisticación, digamos, espero que exista esa palabra, de lo que son los rootkits a nivel, en este caso estoy hablando de sistemas operativos Linux. Después veremos más adelante cómo fue a nivel de, en el caso de Windows. Para terminar ya la sección de lo que es la teoría, digamos, para sustentar lo que vamos a hacer después, vamos a ver un poco lo que es el LD preload, que como ven ahí es una variable del entorno Linux Unix para precarga de bibliotecas compartidas, algo que yo ya les había mencionado hoy, ¿sí? Que permite cargar bibliotecas específicas antes que cualquier otra durante la ejecución de un programa, interceptando y modificando llamadas a funciones del sistema. ¿De qué va esto entonces del LD preload? Estamos entrando entonces en una de las técnicas más importantes y que todavía están vigentes en Linux, que es el uso de esa variable. Para entender por qué esto es tan potente, primero hay que recordar que la mayoría de los binarios en Linux están enlazados de forma dinámica o dinámicamente, es decir, que dependen de bibliotecas compartidas que se cargan en tiempo de ejecución. Entonces, cuando un programa necesita ejecutar, digamos, una función como open o read o write, en realidad está llamando a una implementación que vive dentro de una biblioteca como por ejemplo libc. Entonces, esa variable LD preload es una variable de entorno que permite forzar la carga de una biblioteca compartida antes que cualquier otra durante la ejecución de un programa. Y acá, digamos que el orden importa, porque en lo que es en enlazado dinámico, todos los símbolos pueden ser sobrescritos y particularmente si se cargan antes que los originales. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo proporciono mi propia versión de una función crítica y logro que se cargue primero, entonces el programa va a utilizar mi versión en lugar de la versión legítima. Capaz que ahora todavía es algo medio abstracto, ahora cuando hagamos la demostración quizá cobre más sentido.
De todas maneras, para quienes son totalmente nuevos en este ámbito, bueno, uno puede pausar, investigar, volver y rever ciertas partes. Ahora, desde el punto de vista ofensivo, esto es muy útil, porque implica que no necesito modificar el binario original en el disco ni tampoco tocar el kernel. Simplemente lo que hago es crear una biblioteca maliciosa que redefine ciertas funciones. Por ejemplo, podrían ser aquellas que, no sé, enumeran procesos o conexiones y la fuerzo a que cargue antes que, por ejemplo, libc. Entonces, cuando el programa ejecuta una llamada al sistema a través de lo que es el subwrapper en la biblioteca, lo que va a pasar es que mi código se va a ejecutar primero. Entonces, yo puedo inspeccionar, puedo modificar o puedo filtrar toda la información antes de pasar el control a la función real. Entonces, esto permite interceptar esas llamadas al sistema de forma transparente. Entonces el usuario ejecuta un comando que aparentemente es normal, pero los resultados son manipulados en memoria. Entonces es una técnica bastante elegante porque opera completamente a nivel del usuario, que como habíamos visto era el ring 3, el espacio de usuario. Con lo cual también reducimos algo no menor, que es la inestabilidad con la cual se va a ejecutar comparado con ejecutar algo a nivel kernel. Y también puede aplicarse de manera masiva. Si se configura a nivel global mediante el archivo correspondiente, en ese caso de ese sistema. La clave que me interesa que entendamos en este punto es que no estamos tocando o alterando directamente el kernel, sino que estamos viendo o estamos modificando el puente entre lo que es las aplicaciones y el kernel. Si nosotros controlamos ese puente, controlamos, por decirlo así, la percepción que tienen los programas sobre el sistema. Vamos a empezar por el principio y vamos a ir parte por parte, como diría Jack el Destripador. Lo primero, para poder entender, vamos a agrandar un poco más la pantalla ahí, para poder entender todo esto sería lo ideal confirmar lo que es el linking dinámico y entender un poco cuál es el orden de precedencia en cuanto a esas bibliotecas. Y para eso hay una herramientita que vamos a utilizar que es LDD. Pues bien, lo primero que quiero que entiendan, sobre todo aquellos que son nuevos en Linux, es que la mayoría de los binarios no contienen su código internamente. Si en lugar de eso están enlazados, como había explicado, dinámicamente contra librerías compartidas o shared library, principalmente como librerías como las libc. El comando ld que estamos viendo en pantalla nos va a permitir ver exactamente qué librerías se cargan cuando ejecutamos un binario. Si quieren saber qué es, what is, si lo puedo escribir bien, ldd, y como ven imprime los objetos compartidos dependencias. Y es lo que les estaba diciendo, básicamente nos va a permitir ver exactamente qué librerías se cargan y cuándo. Por ejemplo, podríamos ver qué librerías se cargan cuando utilizamos el comando ls. Recuerden que, de nuevo, ls, que es para listar directorios. Para los que son totalmente nuevos, recuerden que whatis te va a decir qué es ese comando. Ahora bien, vamos a ejecutar ldd sobre ls. Para eso necesitamos saber dónde está ls. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Y copiamos y le decimos entonces ldd, pegamos aquí, sacar esa línea blanca. Entonces ahí estamos viendo dónde está ubicado ls con el comando which y le aplicamos un ldd. Ahora lo que quiero demostrar es algo fundamental. Bueno, antes de eso quiero que vean y presten atención acá, a este renglón si se quiere, porque lo que están viendo ustedes en pantalla, digamos, es que bin /ls,
que es lo que estamos analizando acá, ¿sí? Depende de libc. En este caso, acá tienen la librería compartida de la cual depende. ¿Pero? Bueno, entre otras librerías que vemos, ¿sí? Pero esto es importante porque, ¿qué quiere decir? Que todas las funciones estándar como printf, puts o write o open, la que ustedes nombren, no viven básicamente en el binario directamente, sino que están dentro de esa biblioteca. Volviendo a lo que decíamos hoy en la diapositiva, esto significa que si yo logro controlar qué versión de esa función carga primero el programa, yo puedo modificar el comportamiento sin necesariamente tocar el binario original. ¿Sí? Pues bien, vamos a limpiar acá. Vamos a ir avanzando parte por parte. Para algunos será esto totalmente nuevo y sumamente complicado. Cualquier cosa, les aconsejo vean todo el video y luego vuelvan sobre las partes para hacer sentido. Está dividido, lo planteé de forma que esté por secciones. Así que en la sección 1 hemos visto de qué va eso de la librería y cómo está dentro, por ejemplo, relacionada, como decíamos, con un comando como lss. Pues bien, bueno, si ahora nosotros hacemos, por ejemplo, ld preload igual /tmp prueba.so, ¿no? Librería compartida ls. ¿Ah? Ahora, fíjense lo que pasa ahí. Básicamente lo que yo estoy haciendo es decir al loader, ¿sí? Antes de cargar cualquier otra librería, intenta cargar esta librería primero. Esta librería no existe, es un mental fart mío para probar un punto, que como ven, está acá. No puede ser cargada, por lo tanto es ignorada. En este caso, justamente, como no existe, salta ese error que nos indica que no se puede cargar. Después, el programa se ejecuta y cierra, ¿no? Eso para nosotros, digamos, prueba un punto importante, al menos en esta etapa de empezar a entender cómo funciona o cómo operan este tipo de herramientas. Primero, entender de que el loader realmente intenta cargar lo primero que le indiquemos. En ese caso, esto, yo le puse acá, ¿sí? Que se lo vamos a indicar en el preload. Si falla, no, en este caso no rompe el sistema, sino que da un error, ignora la librería y pum, chimpum, sigue para adelante. Entonces acá todavía no estamos haciendo nada malicioso ni nada, simplemente estamos validando y entendiendo cómo funcionan. Particularmente lo que tenemos, estamos intentando entender, repito, para aquellos que son de cero totalmente nuevos, el control sobre el orden de carga de las librerías. Bueno, vamos ahora, primero que nada vamos a crearnos una carpetita para hacer esto y no andar boyando por el sistema. Vamos a llamarla, ¿qué va? Lab LDP. Bueno, es medio complejo, así vamos a ponerle LD preload. ¿Sí? Bien, y después vamos a hacer un CD justamente para meternos ahí en esa carpeta. Pronto. Bueno, ahí creamos el directorio y nos metimos dentro del directorio, con lo cual todo lo que hagamos ahora va a estar organizado ahí dentro. Bueno, acá en principio lo que vamos a hacer ahora es crear un pequeño programita. Un programita tonto, ¿no? Un programita llamado dummy en todo caso, ¿no? Que en realidad no va a hacer nada. Solo quiero buscar de hacer una prueba de concepto para que ustedes puedan entender cómo crear una librería lo más sencillo. Así que lo vamos a llamar, como les decía, dummy o tonto. Y simplemente va a tener int dummy, se definimos la función y return 0 y listo. Con eso estamos bien. Le vamos a dar salvar. Bueno, capaz que hay gente que no entiende de qué va esto, así que acá lo que estoy definiendo es una función. Este es el nombre de la función dummy,
que va a devolver un valor. En este caso no recibe parámetros. Acá por eso está estos dos paréntesis, no hay nada. Entonces significa que no va a recibir en este caso parámetros. Le decía, este es el nombre de la función y bueno, este es el tipo de función que en este caso indicaría que devuelve un número de tipo entero. Después tienen el return 0 que se ejecute, y esos parámetros acá que vemos, esos corchetes ondulados, son los que delimitan el cuerpo de la función. Nada complejo, nada del otro mundo, es muy básico. Lo salvamos con control O y control enter y control X salimos. Si hago un ls, ahí está nuestro programita dummy que no hace un carajo porque, como dijimos, es una cuestión inocua. Simplemente es la librería más simple, para la redundancia, que podemos crear. No acabamos de interceptar nada, no hicimos nada complejo. Pero estamos demostrando el punto número 1, que es que podemos crear una biblioteca compartida que sea válida para que después podamos cargar con el preload y que aparezca antes que el libc. Lo que necesito hacer para este punto es compilar esto y ver que funcione, ¿no? Con shared fpic y le decimos como output, le vamos a decir la librería que queremos crear, que en este caso va a ser dummy.so y el archivo va a ser dummy.c. Entonces, para los que no saben, lo que están viendo acá es la herramienta, el compilador. Lo que está haciendo es tomando el código fuente, el C, y convirtiéndolo a código máquina. Y cuando le pongo acá Jared, le estoy diciendo que no quiero un ejecutable normal, sino que en realidad quiero que se confeccione en una librería compartida. .so, como ven acá. Esto que ven acá, el fpic, es lo que me implica es Position Independent Code. Bueno, eso es muy importante porque le va a estar indicando al compilador que genere código que pueda cargarse en cualquier dirección de la memoria sin romperse. Porque las librerías compartidas necesitan eso, porque el loader podría llegar a cargarlas en distintas posiciones en la memoria. Entonces, si ustedes no ponen el fpic, hay muchas arquitecturas modernas que de repente no permiten generar una SO, una librería válida. ¿Ah? Después acá tienen el output, que en este caso va a ser la librería válida que inventamos nosotros, y esto que vemos acá es nada más ni menos que nuestro programita tonto. Si le doy enter, no se queja, no pasa nada. Si yo hago ls, ven que se creó la librería, pero al menos ya tenemos un archivo para que el preload o el loader dinámico lo cargue en tiempo de ejecución. Y es eso exactamente lo que vamos a hacer. Le decimos ld preload igual símbolo de pesos, le decimos pwd barra dummy.so, después ldd user bin ls, que era el comando. Bien, vamos a ejecutarlo y si todo sale bien, esta biblioteca que acabamos de crear va a cargarse primero, o debería cargarse primero, que libc, ¿sí? Cuando ejecutemos ese comando. Y efectivamente ven que ahí se cargó antes que libc, que era la que habíamos visto cuando empezamos a realizar el ejercicio. Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo con esto al sistema es que cargue cualquier otra librería antes que ese comando que va a ejecutar. Y ese loader, ¿sí? el loader dinámico, lo va a respetar eso que le estamos pidiendo. ¿Y qué le pedimos cargar antes? Nuestra dummy.so. Bueno, ahora ya sabemos que, hasta este punto, ya sabemos que podemos crear una biblioteca válida y podemos hacer que se coloque en orden de ejecución antes que una librería importante del sistema que contiene, como ya dijimos, elementos que son tomados por esas utilidades que tenemos en Linux. ¿Ok? Bien, vamos a seguir avanzando. Pues bien, ahora vamos a necesitar un programa que utilice una función que después nosotros podamos llamar. En este caso vamos a decir nano
vamos a llamarlo hola, por ejemplo. Ese va a ser nuestro programa, que lo vamos a hacer el clásico programa Hola Mundo, ¿verdad? En C. Con tal que tenemos que decirle include, como es básico, no vamos a necesitar nada complejo, simplemente stdio.h, que son las entradas y salidas estándar, y después le vamos a decir int main y le vamos a decir puts, vamos a utilizar, y acá adentro vamos a poner el clásico hola mundo. Y vamos a, bueno, en realidad necesitamos que acá lógicamente diga return 0, y ahora sí lo cerramos. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, en materia de, para aquellos que nunca vieron programación en C, pues tenemos include stdio, que como le decía va a tener las librerías estándar de entrada y salida, porque en esas librerías estándar es donde vive puts. ¿Sí? Necesito incluir esas librerías dentro del programa para poder utilizar puts, que funcione. Después vemos que tenemos el int main. El int main es el punto de entrada del programa, así todo programa en C va a comenzar con ese main. Después nuestro put hola mundo, que simplemente es la función, en este caso puts, que va a recibir una cadena de texto, la va a imprimir en pantalla y nos va a añadir automáticamente un salto de línea. Pero la cuestión es que esta función acá, que nosotros pusimos, ¿sí? Va a terminar utilizando write, ¿sí? Esto. Perdón, así. ¿Sí? Eso es lo que va a terminar utilizando. Entonces, eventualmente va a ser un syscall, ¿no? Al kernel. Y la idea es que nosotros intentemos interceptar ese syscall antes. Bueno, y después el return 0, que simplemente indica que el programa terminó. Vamos a cerrar. Vamos a poner, bueno, sí. Sí. A ver. Bueno, de hecho vamos a catear para estar seguro que no modifique nada, no metí nada al final. Bien, perfecto. Ahí tenemos. Vamos a limpiar la pantalla. Ahora lo que tenemos que hacer es compilarlo de nuevo, que es ese, en este caso, hola, que en realidad vamos a sacarle el punto C porque queremos que se cree, es el programita ejecutable, vamos por decirle ese término, y que lo saque desde hola C. Entonces, si ustedes no ponen hola, lo que les va a quedar es una terminación así. ¿Ah? Entonces por eso tiene que ponerle nombre, si no va a salir con a.out. Entonces ahora va a salir con el nombre hola listo para ejecutarse. Si yo hago ls, ven que acá tengo hola. Y si yo ese hola lo ejecuto, me va a decir hola mundo. Muy básico, muy sencillo, el ABC de la programación, aún está para C. Pues genial, tenemos la librería que inventamos nosotros, vimos que se puede inventar. Ahora tenemos un programita que básicamente lo único que hace es decir hola mundo. Bueno, ahora vamos a crear algo más complejo. Ahora lo que necesitamos es el hook. ¿Por qué? Porque quiero interceptar ese put que va a estar en hola. Quiero interceptarlo y trabajarlo. Quiero poder cambiarlo, digamos. Entonces, para eso voy a escribir un programa que lo vamos a llamar, evidentemente, hook.c. Este programa es un poquito más extenso, con lo cual lo voy a escribir y luego lo voy a explicar. Así acorto el video mientras escribo. Bueno, y ahí quedó pronto el programita que queremos utilizar ahora. Es decir, que queremos construir, que es el hook. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, en principio definimos GNU Source ahí, que está activando las extensiones que son necesarias de GNU para que después podamos utilizar, en este caso, RTLD Next.
Después tenemos, incluimos DLF delfscene, que nos va a permitir utilizar del sim acá abajo, que es lo que nos va a dejar obtener lo que es la función original. También tenemos básico acá la parte de stream, que va a ser necesario para poder utilizar strcmp. Y después también acá vemos algo vital, que es el int puts const char message que ustedes ven acá, que es el truquito, digamos. Es decir, ahí lo que estamos haciendo es redefiniendo la función puts. Esa función, si ustedes recuerdan, es esta que estamos viendo acá. Pues bien, acá la estamos redefiniendo, digamos. Entonces, lo que pasa es que cuando el programa llame a puts, se va a ejecutar, en este caso, nuestra versión primero, si todo sale bien, porque nuestra librería, como vimos, se podría y se debería cargar, se va a cargar antes que la librería libc, que es la que actualmente está utilizando para poder ejecutar esto y que se dé el hola mundo. De modo tal que, de esa forma, cuando nosotros la interceptemos y coloquemos nuestra propia librería antes, tendríamos que ver este mensaje. Espero que se vaya comprendiendo la intención de lo que queremos hacer. Si esto no sale bien, lo que se ve es hola mundo, pero si la cuestión no sale como tiene que salir, es decir, que la interceptamos primero, se va a aparecer ese cartel, que es función interceptada. Si estamos hablando a un nivel muy elemental, muy básico, cómo operar. Por supuesto que esto después lo vamos a ir complejizando y escribiremos más adelante algo considerablemente más avanzado, pero hay que empezar por lo más elemental. Pues bueno, salimos de acá y vamos a compilar gcc shared, como ya hemos hecho, bueno, esto sería fpic. Todo esto ya lo explicamos. Acá sería, en este caso, hook.so, que es lo que queremos crear, con hook C, que es el programa que ya tenemos. Bueno, con una única adición acá, que es el -ldl. Vamos a ejecutarlo si no se queja. Perfecto. Ahora, todo hasta acá ya es entendible. Lo único que no hemos hablado, pues no lo hemos hecho todavía, era este switch que aparece acá. Ese switch básicamente va a estar enlazando, si este binario que vamos a crear, lo va a estar enlazando ahí contra la librería libdl. Lib, aquí, ITL. Y eso es necesario porque nosotros estamos utilizando la función, como ven, dlsim. Bien. Ok, si hacemos ls, ahí vemos que se quedó creada la biblioteca compartida que necesitamos para hacer el hook. Bueno, ahora vamos a ejecutar ese hook, que es lo que venimos a buscar acá. Vamos a hacer un clear y hacemos como lo que hicimos hoy. Preload equal, hoy nos había dado error. Pues vamos a ver si ahora logramos con esta que acabamos de crear, hook SO, y el programa que ya tenemos, que era el que habíamos creado hola, que cuando lo ejecutamos recuerden que hace hola mundo, que es este que está acá. ¿Sí? Así que vamos a hacer que cargue nuestra librería que acabamos de hacer contra este programa. Recuerden que este programa, si se ejecuta correctamente, dice hola mundo, pero vamos a probarlo y como ven nos devuelve otro resultado que es función interceptada. ¿Por qué? Porque cuando este programa intentó llamar a puts para hacer el hola mundo, no se ejecutó primero la versión del libc, sino que se ejecutó nuestra librería. Y nuestra librería lo que decía era otra cosa, decía que se ejecutara esto. ¿Sí? Es muy básico, parece muy básico, pero así es el concepto detrás, en este caso del LD preload en el caso de Linux, valga la redundancia. Con lo cual, si ustedes, digamos, resumen todo esto, se darán cuenta que pudimos
crear una serie de binarios. El binario hola, este que creamos acá, está intacto, es decir, no se modificó para nada. ¿Ven? No, sigue igual, pese a que yo hice esto. No se modificó para nada. La librería libc sigue intacta, no la modificamos para nada, no la trabajamos. Y el kernel no fue tocado. Si lo único que hicimos fue decirle al loader que cargara primero otra cosa y hiciera esas modificaciones. Creo que a partir de este simple ejemplo, que puede parecer medio intrincado, pero para quien no tiene experiencia, pero creo que a partir de este ejemplo se pueden traspolar o de alguna forma hacer algo más abstracto, como para entender qué tan complejo puede llegar a, o qué tanto podemos llegar a complejizar en la construcción de, en este caso, un rootkit. Cosa que, repito, en otros videos iremos tratando de hacer. El único tema que a veces pasa es que YouTube no es muy amigo cuando ponemos rootkit, bootkit y ese tipo de cosas, o los intentamos crear y subir porque, bueno, por motivos obvios, ¿no?, de las políticas de YouTube. En todo caso, esto sirve para hacer de prueba de concepto básica de lo que es el LD Preload, que ya les he estado explicando. Muchas gracias y los dejo por acá. Iremos avanzando en esta serie y creando cada vez algo más complejo y que ustedes lo puedan ir probando.